Soy María Núñez y junto con Jacobo, que es mi compañero y está aquí, formamos el departamento de marketing de Computer 3. Como ya habéis visto en la convocatoria, pues nos acompaña Francisco Casal, que es experto en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Vale. Vamos a hacer una pequeña presentación de Computer 3, luego ya le damos paso a Francisco, que como os dije se encargará de ver los aspectos prácticos de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y al final pues acabaremos las preguntas. Si os parece bien las podéis hacer por el chat, ¿vale? Y os recuerdo que es importante que desactivéis los micrófonos y las cámaras, ¿vale? Bueno, pues para los que no nos conozcáis, ¿quiénes somos? ¿Quién es Computer 3? Pues somos una consultora tecnológica con más de 35 años de experiencia en la transformación digital, tanto de pymes como de asesorías, gestorías y despachos profesionales. Nos centramos básicamente pues, en aportar valor a cada uno de nuestros clientes, optimizando siempre sus procesos y consiguiendo así pues, que consigan mayor rentabilidad. Aportamos, como ya os podéis imaginar, soluciones tecnológicas que pretenden mejorar el día a día de las personas, en la que siempre nos centramos, y damos un servicio integral en el ámbito tecnológico, ofreciendo, como veremos a continuación, una experiencia 360. Actualmente tenemos más de 25 trabajadores cualificados, más de 35 años de experiencia, tenemos a nuestras espaldas más de 400 implantaciones y más de 2.000 clientes. Muchos ya sabéis que contamos con los mejores aliados tecnológicos como son Microsoft, Wolters Kluwer, Cisco, Panda, Epson, NetApp o Inteco. Y bueno, contamos además con las ISO 14001, la 9001 y en el 2019 el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades nos otorgó el distintivo de PYME Innovadora. Como os decía, ofrecemos una experiencia 360 en el ámbito tecnológico. Nuestro core, o sea, lo fundamental es la digitalización de procesos, tanto de pymes como de asesorías. Hacemos programas informáticos y ERPs y ofrecemos soluciones pues, adaptadas a cada empresa, ¿no? De movilidad, de gestión del tiempo, de producción, de recursos humanos, etc. Veis en la parte amarilla que también prestamos servicios de seguridad de la información y de ciberseguridad en un doble ámbito, ¿vale? En el técnico y en el legal. Tenemos un departamento jurídico experto en las TICs que realiza todo lo que es la consultoría de protección de datos, implantaciones de RGPD, delegado de protección de datos. Y en este sentido, respecto a este departamento, destacamos que tenemos una aplicación, un portal que es el portal C3 Protección de Datos, que facilita y agiliza el cumplimiento legal en el sentido de la protección de datos. Siguiendo con el cumplimiento legal y como os imaginaréis por la temática del webinar, pues también tenemos soluciones y aplicaciones para cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, con la de Transparencia y módulos específicos como el Compliance Penal, el Canal Ético, obligatorios, como ya sabéis, pues para muchas empresas. En la parte verde veis que tenemos un departamento de soluciones web y e-commerce. Tenemos programadores especialistas en Office 365, Azure, todo lo que es el trabajo en la nube, páginas web, e-commerce, marketing digital y también múltiples soluciones de teletrabajo. Después, en la parte más rosita, veis el departamento técnico ISAT, que se encarga de todo el servicio técnico y el mantenimiento de servidores, redes, comunicaciones o la administración de sistemas, entre otros. Y ya para terminar lo que es el rosco, el departamento de formación. Ofrecemos formación tanto para empleados como para desempleados, certificados de profesionalidad, formación continua, tanto presencial como online, cursos, másters, bueno, todo lo que es formación. Y además tenemos un departamento de náutica. Y bueno, ahora que ya nos conocéis un poco más, pues le vamos a dar paso a Francisco, ¿vale? Que nos exponga las claves prácticas de la prevención de blanqueo de capitales. Francisco, cuando quieras puedes poner tu presentación. No sé si me escuchas bien. Perfectamente, te Sí, escucho. vale. Y entiendo que me escucháis a mí también. Sí, perfecto. Cuando quieras. Vale, vamos a ver, voy a darle a compartir. Vale. Vale, me imagino que estáis viendo ya la presentación. Ahora mismo, sí, la vemos. Bueno, la idea que tengo para este webinar es ir, digamos, a los puntos clave, precisos. Es decir, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales es muy amplia y lo que vamos a intentar, en la medida de lo posible, es centrarnos en lo que realmente os va a afectar a vosotros
y lo que realmente os puede interesar, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, pues me paráis y ponéis un chat y, bueno, no sé si sabré daros, bueno, lo hará la persona que está gestionando el chat, no sé si sabré daros paso, pero bueno, inicialmente cualquier duda que tengáis lo ponéis en el chat y lo resolvemos. Vale. No voy a entrar en la parte legal, simplemente os voy a decir que muy recientemente, concretamente el 31 de agosto, hubo una modificación de la ley que ha cambiado muchas cosas, ¿vale? Yo siempre digo que los cambios de la normativa es siempre para peor, visto desde el punto de vista de los sujetos obligados. Entonces, en agosto del 2018 entraron 33 modificaciones. Algunas afectan, diríamos que casi de manera exclusiva a lo que son los despachos profesionales y asesores fiscales, y vamos a centrarnos en alguna de ellas, ¿vale? Voy a dar, digamos, que pinceladas de las obligaciones. La ley es muy amplia y me voy a centrar en los puntos duros. Digamos que las obligaciones se dividen en 3 grupos: diligencia debida, información y control interno. Diligencia debida, que son las primeras que estamos aquí viendo, son las obligaciones que tenéis de cara a vuestros clientes. Es decir, la ley de prevención de blanqueo de capitales os obliga, entre otras cosas, por ejemplo, a identificar a vuestros clientes, a categorizarlos por nivel de riesgo y a saber cosas de vuestros clientes más allá de lo que es la prestación fiscal y contable, ¿vale? Las obligaciones principales, veis que hay, digamos que puntitos y hay de alguna manera, pues, otras que están más resaltadas. Las resaltadas, por ejemplo, identificación formal y del titular real, quiere decir que se han modificado en el 2018, ¿vale? Entonces, aquí os obliga, con respecto a vuestros clientes, la ley de prevención de blanqueo de capitales. Os obliga a categorizar los clientes por riesgo. Yo siempre digo que un asesor fiscal sabe quién es su cliente peligroso, pero desde el punto de vista de prevención de blanqueo de capitales, la categorización es diferente. La categorización va a depender de factores de la nacionalidad, la persona jurídica, si es persona física, jurídica, SL, sociedad anónima, el país de nacimiento, la actividad a la que se dedica. Son diversos factores que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? La identificación formal y titular real, pues veremos que es básicamente, pues, identificar a vuestro cliente, ¿vale? Si es una persona física, con su DNI. Siempre digo que ojo con el carnet de conducir, que no vale. Y si es un titular real, tenemos que saber quién es el dueño que está al final de la empresa. Básicamente, aquel que tiene control a más del 25%, ¿vale? Tenemos que saber, y aquí es donde empieza una de las partes duras que os afecta y que se ha modificado expresamente en la ley, tenéis que saber si vuestro cliente es un PRP. El PRP significa persona de responsabilidad pública. Y eso significa que tenéis que saber si una persona física, si el cliente es una persona física, es un PRP, o si sus titulares reales son un PRP, ¿vale? Después entraremos en detalle en este punto, porque es uno de los puntos duros del cambio de la norma. Propósito de relación de negocio, que en vuestro caso no es ningún problema porque tenéis información fiscal y contable del cliente, y esto obliga a hacer un seguimiento continuo del cliente, es decir, saber si el cliente cambia, algo que sabéis permanentemente en vuestro sector, en otros sectores no, pero si el cliente, pues, cambia de domicilio social, si cambia de accionariado. Justamente vosotros, que sois su asesor fiscal y contable, este punto no tenéis problema por cumplirlo, ¿vale? Entonces, obligaciones de diligencia de vida es las obligaciones asociadas a vuestros clientes. Después tenemos las obligaciones de información, que esto es, si me vais a permitir, está asociado a la obligación de chivarse al SEPLAC, al Banco de España, de que uno de vuestros clientes está haciendo algún tipo de operativa de blanqueo de capitales. Vale, todo lo de información va asociado a detección de operaciones sospechosas, comunicación al SEPLAC, colaborar con el SEPLAC, prohibición de revelación de que se está investigando algún tipo de cliente, de operación o de cliente, y uno de los puntos duros, la conservación de los documentos. En estas obligaciones se dice, y ojo con esto porque es donde vamos a fallar, yo me voy a colocar con que soy fiscal y contable, es donde vamos a fallar, tenemos que conservar todos los documentos que exige la ley de prevención de blanqueo de capitales durante 10 años. Y los documentos asociados a clientes, o sea, los documentos en el que, digamos, se sustenta el cumplimiento de la obligación de diligencia debida, durante 10 años desde la finalización de la relación con el cliente. Nos vamos a parar un poquito en esto, pero para que os hagáis un poco a la idea. Imaginaros que un cliente vuestro, que lleva con vosotros 6 años, hoy deja de ser cliente.
¿Vale? Bueno, pues durante los próximos 10 años tenéis que tener todos los documentos que establece la norma de prevención de blanqueo de capitales de ese cliente que llevaba con vosotros 5 años. ¿Vale? ¿Por qué digo que es uno de los puntos duros? Porque genera ventanas de riesgo. Esto es decir, que si en algún momento no cumplimos con lo que nos pide la ley, entre comillas, tenemos 10 años, ¿no?, el yugo para que si nos llega un requerimiento, pues nos puedan pillar. ¿Vale? Para mí es uno de los puntos clave. Lo vamos a ver también con detalle un poco más adelante. Y después tenemos las obligaciones de control interno. ¿Esto qué es? Pues esto es las obligaciones que tenéis vosotros a nivel organizativo en materia de prevención de blanqueo de capitales, ¿vale? Lo que os obliga la ley. Entonces, aquí hay un punto importante. Veis que habla de sujetos obligados grandes, ¿vale? Bueno, por suerte, en este caso es de las pocas cosas, digamos, que buenas que ha sucedido para los sujetos obligados pequeños. Por suerte para vosotros, si tenéis una facturación anual o un balance inferior a 2 millones, que en vuestro sector es lo normal, ¿vale? Y, ojo, y no tenéis más de 9 trabajadores, entendido como trabajador, tanto los profesionales, autónomos, como los empleados y agentes, si cumplís los 2 requisitos, el sistema os considera, la ley os considera pequeños. Eso significa que tenéis menos obligaciones, es decir, tenéis que cumplir con la ley, pero tenéis menos obligaciones. Si tenéis más de 9 personas o facturáis o tenéis un balance anual superior a 2 millones, sois grandes. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues significa que si sois pequeños, la parte de abajo, es decir, esta justamente a la que hace referencia aquí, ¿vale? No estáis obligados a hacerlo, ¿vale?, a tenerlo, si sois pequeños. Es decir, no tenéis que tener un manual interno, no tenéis que constituir un órgano de control interno entendido como un órgano colegiado que genera, que tiene actas, reuniones, ¿vale? Y no tenéis que pasar una auditoría anual, un examen de experto externo, ¿vale? Esas 3 obligaciones estáis exentos, lo cual está muy bien porque además suele generar costes y un engorro de tener un órgano colegiado que se reúne, ¿vale? Sin embargo, las otras sí que estáis obligados, es decir, independientemente de vuestro tamaño, sí que es cierto que estas de aquí sí que estáis obligados, ¿vale? Entonces, tenéis que tener un representante ante el SEPLA, es decir, una persona que sirva de comunicación, interlocutor con el Banco de España. Si sois pequeños, no hay que comunicarlo a través de un formulario F22 al Banco de España, pero tenéis que tener perfectamente organizado y constituido y nombrado al representante ante el SEPLAC, ¿vale? Tenéis que cumplir la característica de idoneidad de empleados y agentes y profesionales. ¿Esto qué significa? Significa que, y a algunos va a sorprender lo que os voy a decir, que ninguna persona de los que trabajan en la asesoría puede tener antecedentes no vencidos por delitos socioeconómicos, ¿vale? Esto quiere decir que si tuvierais un trabajador que hace 2 años le metió un gol a Hacienda por una cuota defraudada de más de 120.000 euros, pues en principio no podría trabajar por lo que dice la norma, ¿vale? En consecuencia, es un punto que hay que verificar. Es decir, de alguna manera vosotros sois sujetos obligados a la ley y esa es una limitación que os ponen, tanto para asesores fiscales y contables como, ojo, para joyeros, para notarías, para inmobiliarias, ¿vale? Después, tenéis que tener una formación adecuada y sectorial, ¿vale? Es decir, tenéis que tener formación en prevención de blanqueo de capitales específica, en este caso, para asesores fiscales y contables. Una de las novedades, tenéis que tener un canal de denuncia y cumplimientos. ¿Esto qué es? Pues es un canal, lo veremos en detalle, a través del cual, como mínimo, los empleados os pueden comunicar, en este caso, si sois pequeños, al representante ante el SEPLAC, si sois grandes, al órgano de control interno, que algo se está haciendo mal en la empresa, que no se está cumpliendo con la ley de prevención, ¿vale? Lo veremos en detalle. Aquí es cierto que hay hay un anteproyecto que está a punto de salir, donde esperamos que el canal de denuncia y cumplimientos, por lo menos, no sea obligatorio para los sujetos de al menos 5 trabajadores, ¿vale? Porque voy a exagerarlo, pero imaginémonos que esto es una asesoría de 3 personas que son familia, además.
pues bueno, pues el canal de denuncia de incumplimientos, aunque es cierto que podrían utilizarlo pues los clientes, por ejemplo, pero somos 3, somos familia, pues parece que no, que es un sinsentido. Entonces, la verdad es que en ese anteproyecto que estamos esperando, pues bueno, de alguna manera creemos que va a haber una limitación y los números de los que se hablan es en torno a 5 trabajadores, 5 personas, ¿vale? Y después tenemos que tener el informe de autoevaluación del riesgo. Este es un documento que exige el SEPLAC, es un documento periódico que hay que hacer pues como mucho cada 24 meses, ¿vale? Esta, digamos que es el resumen de vuestras obligaciones, ¿vale? Por encima, para no tardar demasiado tiempo. Ahora vamos a ver un poco en detalle las novedades o digamos las que son, bueno, las que os afectan más o son novedades y han tenido cambios. Os decía, diligencia de vida, son obligaciones con vuestros clientes. Vale, aquí es donde se suele fallar, es donde suelen fallar todos los sujetos obligados y los asesores fiscales y contables, pues en especial en varios puntos. Los documentos de diligencia de vida, aquí lo que hemos hecho es poner un resumen de los principales. Vale, el principal, ¿qué es? Identificación formal, DNI, NIE, ojo, NIE, estamos hablando de los NIEs antiguos o las cartas de residencia que tienen fotografía, es decir, el NIE donde solo aparece el número de NIE no es un documento válido. Pasaportes y si es una persona física, escrituras. En principio, un asesor fiscal y contable debería tener acceso a esta documentación, no debería haber ningún problema. ¿Vale? Otros sujetos obligados, pues sí, suelen tener problemas, pero vosotros no deberíais tener problema, ¿vale? El siguiente es la declaración de conocimiento del cliente o una búsqueda en lista de riesgo. ¿Esto qué es? Acordaros que yo os dije que era obligatorio que vosotros supierais que vuestro cliente es un PRP, ¿vale? Pues de alguna manera hay que justificar. Cada vez que hay una obligación, tenemos que tener algo que justifica que cumplimos esa obligación. Entonces, el tema de los PRPs, nosotros de alguna manera tenemos que verificar que nuestro cliente no es un PRP. Entonces, la verificación puede ser o bien a través de una declaración de conocimiento, esto es que conocemos estrechamente al cliente, voy a exagerarlo, el cliente, yo soy un asesor fiscal y el cliente es mi hermano. Bueno, pues yo declaro que conozco a mi hermano, es que lo conozco, o sea, vive conmigo. Pues no tiene ningún tipo declaro que no tiene antecedentes por delitos socioeconómicos, que no está vinculado a delito y que no es un PRP, ¿vale? Este tipo de declaración se usa para casos de estrecha relación. Fuera de eso, la única verificación que existe a fecha de hoy, y es de hecho la que utiliza, por ejemplo, Hacienda o utilizan pues, todos los bancos de España, aseguradoras, es buscar en una lista de riesgo, ¿vale? Veremos también esto, qué es exactamente, que es buscar a ver si está esa persona ahí como un PRP o está vinculado a delitos. Después, la declaración de vigencias de escrituras es otro documento de diligencia de vida que marca el reglamento. Esto es para las personas jurídicas. Es un documento que está decayendo porque, como sabéis, ahora en el registro mercantil hay que declarar quiénes son los titulares reales de una empresa. Entonces, antes no era así. Y antes pues se podía hacer incluso una venta privada, imaginaos que yo tengo el 100% de una empresa, pues podía venderle perfectamente el 50% y hacerle un documento privado y el registro mercantil no tenía por qué saber nada. Ahora puedo hacerlo, pero entonces estoy incumpliendo la ley porque tengo la obligación de decirlo. Es un documento que sigue ahí y la idea de este documento ¿qué es? Que si cogéis un cliente, imaginaros asesor fiscal, venga, nos llega un cliente que le vamos a llevar la contabilidad y la parte fiscal. Le decimos que nos aporte, pues lógicamente, las escrituras, poderes, todo. Claro, es posible que no nos esté dando las escrituras últimas. Es posible que nos esté dando unas escrituras donde el 90% de la sociedad está a nombre de la persona A, pero que haya posteriores escrituras donde el capital social, pues a lo mejor ahora pertenece a 3 personas. La declaración de vigencia de escrituras es un documento en el que el cliente nos dice que esas escrituras que nos da, lo que nos está facilitando, son las últimas, las que recogen los datos de los titulares reales, ¿vale? La idea es que si nosotros practicamos las medidas y no lo hacemos bien, pues porque creemos que solamente hay un administrador y resulta que hay 3, tener un justificante que lo estamos haciendo porque nos han engañado, porque el cliente ha actuado con dolo, ¿vale? Vuelvo a decirlo que aún así es un documento que, digamos, que está decayendo en su importancia. Si tenéis un cliente que es extranjero, entonces sí que
tiene importancia este documento. Después, los formularios KYC y justificantes económicos. En vuestra parte, al ser asesor fiscal y contable del cliente, bueno, la parte de justificación de actividad, el IAE, justificantes económicos, no tenéis ningún problema. Justificante de titularidad de cuenta bancaria. Esto es en el momento que haya operaciones en las que participéis. Imaginaros que participáis en la constitución de una empresa o en la compra-venta de una empresa o de un inmueble y hay una transferencia de fondos. Bueno, pues si vosotros participáis asesorando, intermediando en ese proceso, tenéis que saber que el dinero, que si va hacia una cuenta, pues es la cuenta a la que tiene que ir, básicamente. Autorización para trabajar con cliente, esto también lo recoge el reglamento, es a aquellos clientes que tengan la consideración de riesgo alto. Acordaros que una de las obligaciones que os decía es de categorizar a los clientes por riesgo, ¿vale? El reglamento obliga a practicar medidas de diligencia de vida reforzadas y una de ellas es la autorización por parte de un directivo de la asesoría, ¿vale? Y después tenemos para los clientes de riesgo alto, la autorización es para clientes de riesgo alto y también para los clientes de riesgo alto tenemos la visita al cliente o información económica adicional, uno de los dos. Normalmente si el cliente está físicamente, geográficamente cerca de nosotros, deberíamos ir a visitarlo y con un documento que después os enseñaré cómo lo genera la plataforma. Documento en el que de alguna manera quede constancia que hemos ido y que hemos verificado que el cliente cumple con lo que esperamos. Yo siempre digo lo mismo a los asesores, le digo, bueno, pues de paso que le vas a llevar, pues yo qué sé, los contratos de los trabajadores o alguien va, pues te firma que has estado allí. La idea es que por el reverso de este documento pues hay que cumplimentar una serie de datos asociados a si se corresponde lo que hemos visto con digamos, el registro contable que tenemos, si nos han puesto algún problema, si estaba en funcionamiento, estaba cerrado, ¿vale? Si no vamos o está a una distancia razonable, lo que se hace es solicitar o tener un acuse de información económica adicional, que en vuestro caso también es fácil. Vale, estos son los documentos principales de diligencia de vida que marca la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales. Punto importante, lo que yo os decía, tenemos que tenerlos durante 10 años desde que se hace una operación concreta o se finaliza la relación del cliente. Y ese suele ser el problema, es decir, en estos casos lo ideal siempre es poner situaciones reales. Caso real, una asesoría pequeña que de hecho era y es cliente nuestro, que nos llama y de hecho me llama a mí y me comenta, mira Paco, resulta que el administrador de esta empresa pues ha desaparecido, no sabemos si se ha ido del país o lo han matado, literalmente me dijo tal cual, o lo han matado. Y resulta que tengo un problema porque no tengo su DNI. Es decir, le falta el DNI del administrador. Dice, lo he tenido una copia, pero no aparece por ningún lado, no sabemos qué ha pasado. Resulta que este cliente no era un cliente normal, sino que era un cliente que estaba asociado a hostelería, pero realmente era una casa de citas. Lo que pasa es que el epígrafe que tenía puesto estaba asociado a hostelería. Entonces empezaron a llegarle, pues bueno, como presentaba sus impuestos a través de su certificado digital, le empezaron a llegar requerimientos de Hacienda y notificaciones. Y claro, estaba muy preocupada porque es un cliente de riesgo alto, es decir, lo que es una de las casas de citas, pues están consideradas en las tipologías de blanqueo como asociadas, pues lógicamente, a la prostitución y a estupefacientes. Entonces es un cliente de riesgo y claro, no tenía el documento, el DNI del administrador único. Pues es un problema y eso es lo que se llama una ventana de riesgo. Es decir, el concepto de ventana de riesgo, que siempre digo que alguien de la administración se lo sacó de la manga, está asociado a esto. Yo tengo la obligación de tener documentos que me obliga la ley. Los documentos de control interno hasta cierto punto puedo generarlos, siempre que no haya cambios dentro de mi empresa, pero puedo generarlos, pues bueno, si me llega un requerimiento, pues puedo generarlos, vamos a decir así. Pero los documentos de los clientes, que me obliga la ley a tener de los clientes, sí que es un problema si no los tengo, porque el plazo es larguísimo, son 10 años.
Entonces, este es uno de los cambios además que ha puesto la norma y es, tenemos 10 años y además tenemos que tener un sistema que haga que a partir de los 5 años el acceso a esa documentación ya no sea para todo el personal de la asesoría, sino que solamente sea para los miembros del órgano de control interno. Si es una asesoría pequeña, pues será el representante o puede tener hasta 2 personas autorizadas. Lo cual también es otro problema, porque desde el punto de vista de tener un archivo en papel o incluso una intranet, que básicamente es un sistema una intranet sencilla que sea un servidor con un sistema de carpetas, tengo que garantizar que si un cliente mío se ha dado de baja, he perdido al cliente, al cabo de 5 años, el acceso a su documentación solamente puede estar permitida al representante del SEPLAC, ¿vale? Es una de las novedades que realmente está complicando la vida en el día a día a los asesores fiscales y contables. Vale, antes os decía que uno de los cambios importantes es que la ley que ha habido es que la ley expresamente dice que tenemos que tener un sistema eficaz para saber si nuestro cliente es un PRP. Yo no voy a explicaros mucho en detalle qué es un PRP, vamos a ir. Y os diré, un PRP se llama persona de responsabilidad pública, básicamente es un cargo público o político, que puede ser a nivel nacional, ¿vale? A nivel autonómico, donde podemos ser presidentes, consejeros, diputados, y donde está, digamos, la mayor complicación es a nivel local, a nivel de los ayuntamientos. Aquí, tanto alcaldes como concejales serían PRPs siempre que la población tenga más de 50.000 habitantes, sea capital de provincia o sea capital de comunidad, ¿vale? Entonces, un alcalde de una población pequeña no es un PRP. Acordaros, 50.000 habitantes, capital de provincia o capital de comunidad, ¿vale? El problema radica en que, vale, tenemos el alcalde de Móstoles. Pues el alcalde de Móstoles es un PRP. Bueno, pues no pasa nada. O el concejal de cultura del Ayuntamiento de Móstoles. Vale. El problema radica en que los PRPs no solo son ellos, sino que la ley también establece que son sus familiares y allegados. Entonces ahí es donde la cosa empieza a complicarse, porque hacer un registro de PRPs directos, pues podría ser, yo diría que incluso fácil. De hecho, se intentó por parte de la administración, pero claro, como la ley habla de familiares y allegados, pues se paró el proyecto. ¿Por qué? Porque claro, los familiares, no solamente estamos hablando de el cónyuge o los hijos, sino también las personas ligadas establemente a ellos, que no tienen por qué estar casados. Es decir, una persona con el que, pongamos el ejemplo, el concejal de cultura del Ayuntamiento de Móstoles, ¿vale? Puede ser que su hijo esté viviendo con una chica de manera estable. Pues esta chica es un PRP. ¿Vale? Esto es la única forma, bueno, y espera, y no solamente son los familiares, son también los allegados. Los allegados son cualquier persona, realmente, aunque la ley lo ha acotado a relaciones básicamente empresariales estrechas, colaboraciones, pues ser socios en una misma empresa o cotitulares, es cierto que va un poco más allá, es decir, relaciones estrechas, ¿vale? Entonces, los allegados es más complejo de determinar. Y la única forma real a fecha de hoy, os vuelvo a decir, de verificar si vuestro cliente cumplir con esta parte de la norma es un PRP, es consultar en bases de datos. De hecho, el propio SEPLAC en su página web ha publicado un sistema de implantación de estas bases de datos. Bases de datos que además solo hay 4 a nivel mundial, o sea, no hay dónde elegir. Y cuando digo 4, son 4 exactamente, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Dow Jones, que es la más usada en Europa, es la que usa Hacienda y la mayor parte de las entidades financieras de España y de Europa. Pero bueno, hay 4 nada más. Entonces, punto complicado, los PRPs, tenemos que saberlo. Después, otro de los puntos que os decía, el canal de denuncia. Acordaros que os decía que el canal de denuncia es un sistema, ¿vale?, que tiene que permitir que al menos los trabajadores y empleados puedan comunicaros que algo se está haciendo mal, ¿vale? La dificultad de esto es que es un canal que tiene que permitir al menos, o incluso, perdón, el texto dice exactamente incluso, denuncias anónimas. Es decir, que alguien pueda denunciar que está pasando algo, por ejemplo, que no se están pidiendo las escrituras o que hay documentos contables en recepción y que alguien que llega los ve, por ejemplo, ¿vale? Y tiene que cumplir con ese requisito y además con los requisitos de mínimos de protección de datos asociados a este tipo de canales,
¿vale? Que tiene que tener una trazabilidad, confidencialidad y tiene que permitir eso, pues la trazabilidad completa del expediente, desde el principio hasta fin. ¿Vale? Este es uno de los puntos duros y yo vuelvo a decir, en el anteproyecto que está, esperemos que salga pronto, yo espero que exceptúen por lo menos a los sujetos obligados de hasta 5 personas. ¿Vale? Pero aún así son muchísimos los sujetos obligados que están afectados. Hoy por hoy obliga a todos. A todos. Incluso es tan exagerado que obligaría a una asesoría de 2 personas. ¿Vale? Inscripción en el registro mercantil. Me imagino que muchos de vosotros habéis padecido la locura de inscribiros en el registro mercantil como prestadores de servicios a sociedades. Digo locura porque fue una auténtica locura. Los registros provinciales no tenían criterio o variaba el criterio de una provincia a otra. La verdad es que fue un absoluto descontrol. Incluso los criterios que marca la ley, a fecha de hoy ni siquiera se ha sacado una nota técnica aclarando estos puntos. Yo os voy a intentar aclarar estos puntos por las tendencias que hay y cuando digo tendencias es pues los acuerdos a los que se ha llegado, consultas que se han realizado al SEPLAC y criterios que han ido aplicando la mayor parte de los registros mercantiles. ¿Vale? El primer punto es el más delicado y el que ha generado más debate y es vosotros, bueno, os tenéis que inscribir en el registro mercantil y anualmente como prestadores de servicio a sociedades, siempre que cumpláis alguno de estos requisitos, siempre que prestéis alguno de estos servicios. El primero, constitución de sociedades u otras personas jurídicas. Este es el punto más duro que no hay un criterio común. Porque, claro, vosotros, de alguna manera, la mayor parte de vosotros participáis, pues yo quiero ser cliente de uno de vosotros y me ayudáis a constituir la sociedad y después de acuerdo pues con un notario, que voy al notario y el notario me hace todos los papeles, pero de alguna manera vosotros me ayudáis o me guiáis o me acompañáis en ese proceso. ¿El hacer eso implica que estáis prestando el servicio al que se refiere este artículo? Bueno, pues en principio, según la tendencia que se está siguiendo y en los talleres con el SEPLAC, no. Este punto va dirigido. Lo que pasa es que efectivamente no hay una nota técnica publicada a fecha de hoy que lo exprese directamente, pero este punto está dirigido a todos aquellos asesores y sobre todo despachos jurídicos que constituyen sociedades, las preconstituyen para después venderlas. ¿Vale? Preconstituyen a lo mejor 30, 50 sociedades para de una manera rápida después venderla y digamos que montar el negocio rápidamente. El proceso en el que vosotros de alguna manera acompañáis al cliente para que la sociedad sea constituida a través de un notario no estaría incluido ahí, ¿vale? Entonces entiendo que con esto os libero a muchos de vosotros de un punto de tensión. Después, funciones de dirección, secretariado no consejero o asesoría externa. El concepto de asesoría externa está relacionado con participar de manera, digamos que muy comprometida desde el punto de vista de dirección en el asesoramiento fiscal, contable y estrategia fiscal del cliente. Os sería como, por ejemplo, si fuerais su director financiero, ¿vale? Pero sois la asesoría externa, pero actuáis y le establecéis la trazabilidad, digamos, el proyecto financiero, ¿vale? Sería eso. Después, esto le pasa a muchos asesores, sobre todo asesores que están cerca de por ejemplo, la frontera con Portugal o la frontera con Francia. Facilitar domicilio social o una dirección comercial, postal o administrativa. ¿Vale? Los asesores fiscales y contables que están cerca de una frontera, muchas veces para facilitar la prestación de servicios de clientes de, por ejemplo, portugueses o clientes franceses, prestan su domicilio social. ¿Vale? Si alguno de vosotros presta el domicilio social, que sepáis que tenéis que registraros en el registro mercantil. Y después hay otras funciones como la de ser representante de un trust, un fiduciario, que no es muy aplicable, o sea, no es que no sea muy aplicable en España, pero en España no es habitual. Esto es más habitual en el mundo anglosajón y en Alemania. Vale, y lo que sí puede ser es ejercer funciones de accionista, ¿vale? Por cuenta de otra persona. Esto se da, pues, por ejemplo, el típico caso de que uno de los accionistas o el administrador, pues, va a hacer una misión comercial durante 6 meses, pues, yo que sé, a Argentina, y os deja a vosotros un poco como
como accionista por su parte o participando en el consejo. Son esos casos. Lo habitual que realmente a vosotros os puede afectar o que afecta a la mayor parte de los asesores es el punto del domicilio social, el prestar el domicilio social o participar en el consejo de administración de los clientes. ¿Vale? Si no cumplís uno de estos requisitos, no tenéis que inscribiros en el registro mercantil como prestadores de servicio a sociedades. ¿Vale? Hay que inscribirse y después, si estáis afectados, ¿vale? Hay que inscribirse y después hay que, junto a las cuentas anuales que se presentan en el registro mercantil, bueno, pues hay que recoger información respecto a esos servicios, ¿vale? Información respecto, pues eso, al ámbito territorial de actuación, el volumen de las operaciones, ¿vale? Si se presta servicio a clientes no residentes, etcétera, ¿vale? De hecho, este sería el modelo estandarizado que hay, ¿vale? Vale, ya estamos casi llegando al final. Sanciones, vale. Esta es, digamos que hemos visto obligaciones principales, nos hemos centrado incluso en obligaciones que os afectan básicamente a vosotros, ¿vale? Puntos complicados como los PRPs y ahora viene la parte mala, que es la parte de sanciones. Quiero que sepáis que prácticamente nada es leve en la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. De hecho, las pocas cosas que se consideran leve expresamente son el no inscribirse en el registro mercantil como prestador de servicio a sociedades y el no tener constituido el canal de denuncia, el canal ético. El resto, o sea, no hay apreciaciones, sino que lo que dice la ley es que todo lo que no sea grave o muy grave es leve. Entonces, digamos que leve es muy poquitas cosas. Leve sería incluso errores en la práctica de un criterio o algo, o digamos errores residuales como mucho, pero poco es leve. La mayor parte de los incumplimientos de la ley se consideran graves. Vamos a ver un fallo habitual que hay en los asesores fiscales y contables en el proceso de identificación, los DNIs. Y esto está muy asociado a vuestro sector. Imaginaros que yo soy cliente vuestro y me ha caducado el DNI. Una práctica habitual que hacen los asesores es, pues, llego allí, me lo piden, pues, porque o se han acordado o porque lo necesitan para algún tipo de operativa, ¿vale? Me piden el DNI, lo escanean, perfecto, lo llevan a mi carpeta y lo que suelen hacer, o hacen muchos asesores fiscales y contables, es borrar mi DNI antiguo y dejar el nuevo, para no equivocarse con el antiguo. ¿Para qué quieren el antiguo? Vale, ese es un error de libro y garrafal en la práctica de medidas de diligencia de vida a los clientes, porque os acordáis que os he dicho que tenemos que tener los documentos durante 10 años desde finalización de relación del cliente. Que tengáis mi documento caducado y ahora tengáis el nuevo es un garante de que me practicasteis las medidas de diligencia de vida. Pensad, por ejemplo, el caso habitual de los bancos, que sorprendentemente a mí me ha pasado, que a mí me bloquearon la cuenta hace unos años porque no tenían mi DNI al día. Bueno, eso lo hace el banco porque es un sujeto obligado a la ley de prevención, igual que vosotros lo sois, ¿vale? Entonces, una práctica habitual que, por desgracia, suele afectar a todos los asesores es que no hay DNIs antiguos, el asesor no los tiene porque los ha ido borrando, y después que tiene muchos DNIs caducados. Bueno, pues si es general dentro de la asesoría o un porcentaje elevado, que sepáis que eso es de libro una sanción grave, por ejemplo. Importante, quiero que veáis los importes porque son enormes, pero ojo, que estos no son los importes que están en vigor. Estos son los importes que había hasta la modificación en septiembre, porque en la modificación de septiembre, digamos que se actualizaron y no precisamente con el IPC. Es decir, se aumentó de manera dramática el máximo, donde teníamos antes, si os das cuenta, 150.000 euros, por ejemplo, en la sanción grave de 60.000 a 150.000, pasó de 60.000 a 5 millones. O sea, es una absoluta barbaridad. Y después, otro punto duro de las sanciones es que está previsto sancionar tanto a la empresa como a los directivos, ¿vale? Es decir, hay un caso reciente que es, por ejemplo, de Western Union, que es la empresa esta de envío de dinero que está en correos, donde se sancionó a Western Union y se sancionó a un directivo de zona por no practicar las medidas de diligencia, concretamente por no hacer caso a sus trabajadores. Hubo varias comunicaciones de posibles incumplimientos en su zona por diversos trabajadores y él no tramitó la comunicación a la central, a Western Union. Bueno, pues ese directivo de zona fue sancionado también, ¿vale? Esto que os pongo aquí pues es
3 casos reales de 3 clientes nuestros en distintas etapas. Quiero que sepáis que las sanciones que propone el SEPLAC en principio no son públicas, ¿vale? No son públicas, lo dice así la ley. Que sean públicas y que sean conocidas es por 2 motivos. Uno, porque lo considera un agravante el SEPLAC, entonces lo quiere hacer público. Y otro, porque el sujeto obligado no está de acuerdo, entonces pleitea y va a juicio. Son los 2 motivos por los que se hacen públicos. La ley contempla que no son públicos porque, claro, dependiendo del sector que aparezca en los medios de comunicación, que hay una sanción relacionada con prevención de blanqueo de capitales, pues dependiendo qué sujeto obligado, pues puede hundir su credibilidad y su prestigio. Imaginaros un despacho de abogados que sale en el periódico que el SEPLAC le ha sancionado por incumplimiento de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Pues probablemente su reputación se caiga por los suelos. Pero incluso un asesor fiscal está en la misma situación. Un asesor fiscal y contable que saliera público que el SEPLAC le ha sancionado por prevención de blanqueo de capitales, pues probablemente vaya a espantar a muchos clientes, o como digo yo, a los clientes buenos. A lo mejor atrae a los malos, puede ser, ¿vale? Entonces, estas 3 sanciones, por ejemplo, son sanciones reales que pues en el 16, en el 18 y en julio de este año le ha sucedido pues a alguno de nuestros clientes, ¿vale? Y son complejas, son realmente complejas. Yo lo que os quiero decir es que el SEPLAC sí sanciona, que no está en el candelero o de alguna manera no llama mucho la atención el trabajo del SEPLAC, porque por ley estas sanciones no son públicas, por ley, y se saben muy pocas, porque la mayor parte de los sujetos obligados atienden a la propuesta de sanción y se acabó. Es decir, le proponen pago, estoy pensando, una inmobiliaria en Madrid, inmobiliaria Nozara, hace unos años, fue pública, por eso se supo, porque el SEPLAC quiso que fuera pública, es decir, fue como un agravante, y le metieron, pues, me parece que fueron, tengo dudas si son 300.000 o 280.000 euros de sanción. Vale. Y después hay otro punto mayor, es que derivado del incumplimiento de la norma, ha habido, con la modificación que hubo del Código Penal, hay ahí otra posibilidad dirigida al administrador, que ya no es cuestión de dinero, y es la posibilidad de que tenga repercusión penal por imprudencia. El Código Penal observa en determinados delitos, y este es uno de ellos en prevención de blanqueo de capitales, la posibilidad de responsabilidad penal del administrador por imprudencia en la aplicación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Yo creo que esto sería aplicable para casos muy graves y entiendo que de un volumen elevado, se me ocurre, pero es cierto que eso está ahí. Eso está ahí. Y la imputación penal no es cuestión de dinero, no, y además no se puede cubrir a través de ningún seguro de responsabilidad. Vale. Bien. Vale. ¿Qué más quería enseñaros? Después de esto, que me imagino que muchos de vosotros estaréis como mínimo preocupados o asustados, o si ya conocíais la norma, pues nada, simplemente es pues un golpe más de realidad de cómo está el tema de prevención de blanqueo de capitales. Os voy a enseñar ahora cómo podemos solucionar esto, cómo lo hacemos nosotros. Nosotros a fecha de hoy pues vamos hacia el millar de clientes por toda España que trabajan con esta aplicación, con el módulo de prevención de blanqueo de capitales, que no es otra cosa que un sistema que automatiza lo que hemos visto y que permite buscar en listas de riesgo el acceso a Dow Jones y que permite tener la documentación almacenada y a través de permisos de usuario, pues digamos que limita el acceso. Digamos que los problemas que yo os he planteado lo puede solucionar de una manera, pues la verdad es que lo vais a ver, muy sencilla e intuitiva. Vamos a ver si me acuerdo de la contraseña. Vale. No me voy a parar mucho, la vamos a ver muy por encima, pero básicamente lo único que quiero es que veáis que nosotros tenemos una solución, que aportamos una solución para poder cumplir con la normativa de una manera rápida. Es un caso, estamos en un demo donde yo soy Juan y soy de la gestoría ibérica, ¿vale? Lo primero que vemos es cuánto estoy cumpliendo. Bueno, pues esta gestoría está horrible. Esto no podría ser. No puede ser que esté incumpliendo tanto. El rojo significaría documentos que me faltan. Son documentos
justificativos de que estoy cumpliendo, y el verde son documentos que yo tengo. Entonces, el sistema me permite ver cuánto cumplo, me va a permitir ver cómo es mi cartera de clientes desde el punto de vista de riesgo, que en este caso pues tengo muy poquitas cosas, y me dice que mis clientes son de riesgo moderado, cómo son las operaciones, me permite sacar los documentos de control interno y me permite categorizar, por ejemplo, los clientes, ¿vale? Estos son estadísticas, voy a, por ejemplo, biblioteca es donde tengo todos los documentos. Me genera, por ejemplo, este documento es obligatorio para todos los sujetos obligados con independencia de vuestro tamaño. Por ejemplo, todos vosotros deberíais tener un informe de autoevaluación del riesgo, sí o sí. Este informe, si os acordáis, os dije que como mínimo hay que hacerlo cada 24 meses. La norma dice periódico, por defecto se entiende anual y el límite está exactamente en los 23 meses y 29 días, ¿vale? Entonces, deberíais tenerlo, este documento obligatorio, y de hecho el SEPLA os lo puede pedir. De hecho dice que tenéis que tenerlo a disposición del SEPLA, este documento concretamente 6 años, ¿vale? La plataforma genera estos documentos, genera toda la estructura de nombramiento, propuesta de nombramiento al SEPLAC, es decir, todas las obligaciones, acordaros que os decía de control interno, lo genera, ¿vale? Después, la parte de diligencia debida, que era donde yo os decía que tenemos la complicación, pues también la hace, clasifica a los clientes por riesgo. Yo aquí, por ejemplo, estos los he subido de manera masiva a través de un CSV para no tener que picar los datos y por eso están incompletos. Pero vamos a ver uno de una manera muy sencilla, para que veáis cómo funciona. A través de un asistente, pues simplemente tengo que ir introduciendo datos, delegación a la que está asociado el cliente, actividad, por ejemplo, este es un autónomo de actividad empresarial, tengo que decir si pertenece a otro sujeto obligado o no, tengo que decir si corresponde a una actividad de riesgo alto o no. Estas son las actividades para vuestro sector que están consideradas de riesgo alto, por ejemplo, un chino, ¿vale? Imaginen, voy a marcar que nuestro cliente es un chino, ¿vale? Y vamos a decir que es un todo 100, por ejemplo, ¿vale? Me pide, oye, quiero saber, tienes que saber si es un PRP, si está buscado por un organismo gubernamental o si está vinculado a delitos. Pues directamente desde aquí se busca y si el resultado es negativo, como es en este caso, ya me cubre, voy a darle a guardar y quiero que veáis lo que ha hecho el sistema. ¿Vale? Me pasaremos al paso 2, que me pide domicilio, pero si vengo al paso 1, el sistema, fijaros, me dice, ojo, de este cliente tienes que subir un justificante de su actividad, esto para vosotros es muy fácil, tienes que subir su DNI y pasaporte, ¿vale? En las búsquedas de lista de riesgo me ha generado automáticamente un informe negativo de que no está en una lista de riesgo, ¿vale? Un resultado negativo. Había alguien con 40% de probabilidad, pero es muy lejano, ¿vale? Y me pone como pendiente una autorización para trabajar con este cliente. ¿Por qué? Porque lo ha categorizado como riesgo alto. Es un chino y los chinos, bueno, ya hemos visto que he picado ahí, es una de las actividades que se consideran de riesgo alto. Todo lo hace el sistema automáticamente. De tal manera, voy a cancelar aquí, que si yo me voy al último paso, bueno, en formas de contacto, pues es teléfono, por ejemplo, ¿vale? Socios, en este caso, persona física no tiene. Si yo me voy al último documento, pues me pone qué tengo que tener para cumplir con la ley de prevención con respecto a ese cliente. Además, en función del riesgo, voy a darle a salir. ¿Vale? Y vamos a ver que este hombre me lo ha puesto como aquí, riesgo alto. ¿Veis? Vale. Además, el sistema me va a avisar cuando toque revisarlo al cliente, porque lo que dice la ley es que además hay que revisarlo pues cada cierto tiempo, dependiendo pues 1 año, 2 años, 3 años, y ya me avisa la aplicación. Y si caduca un DNI, también me avisa la aplicación, porque al introducir los DNIs tengo que poner la fecha de caducidad, ¿vale? Entonces, toda la parte de diligencia de vida me la actualiza, me lo hace automáticamente. Y es yo creo que una de las es que si no veo realmente complicado cumplir razonablemente con la ley de prevención. En cuanto a las búsquedas en listas de riesgo, vamos a hacer una búsqueda para que veáis, porque me ha dado un resultado negativo, pero quiero que veamos un resultado positivo. Este es un demo y yo sé que hay pocos, o sea, no es la base real y hay pocas cosas, pero yo creo que si ponemos, a ver, ponemos un bugallo, da la impresión, ¿vale? Vamos a poner que es en España, ¿vale?
¿Vale? Vamos a ver si tengo suerte. Sí, efectivamente, vale. Yo sabía que me parecía que había de los que están cargados en demo que estaba. Vale, yo he introducido un nombre, persona física, ni siquiera he introducido su fecha de nacimiento, no lo sé, y me da una serie de resultados, ordenados por probabilidad, poniéndome más cerca pues al 99%. De arrancada, en la lista me está diciendo, mira, esta es una persona de especial interés que está asociada a un delito. El siguiente también. El siguiente me dice, ojo, este es un PRP, ¿vale? PRP. Y aquí me dice, oye, este es un familiar de un PRP, ¿vale? Que sería riesgo alto también. Y aquí me dice, oye, este es una persona de interés porque está en una lista negra. Vale, aquí me da un 99% de probabilidades. Vamos a entrar. ¿Y qué me sale? Pues me sale que este señor nació en el 55. Si yo tuviera su DNI, este punto me valdría, bueno, la fotografía me valdría extraordinariamente para saber si es mi cliente o no es mi cliente, que está en la categoría de tráfico ilegal, que uno de sus seudónimos es Sito Miñanco, y después me da información, está en inglés porque estas bases están en inglés todas, me da información de su perfil, pero básicamente esto es coger y traducirlo en Google, links del país, la agencia EFE, la voz de Galicia, y después me da relaciones. ¿Qué son las relaciones? Son los allegados. ¿Vale? Todas estas personas son allegados. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, uno de vosotros fuera a tener ahora un cliente o como administrador de un cliente a Luis Enrique García Arango y lo buscáis en esta base, os saldría como una persona de interés vinculada a delito. Que eso es lo que os pide la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. ¿Vale? No voy a entrar más en el detalle del programa porque sería muy largo, pero bueno, que sepáis que esto es así, que más cosas... quería entrar en el canal de denuncia, ¿vale? El canal de denuncia no es otra... Aquí se gestiona el canal de denuncia, ¿vale? Donde yo puedo ver si tengo comunicaciones, pero digamos que la parte visible, es decir, ¿dónde se introduce una denuncia, una comunicación? ¿Dónde uno de mis trabajadores denuncia? Pues en vuestra página web. En vuestra página web lo que están haciendo, lo que además es lo más aconsejable porque hay que garantizar la accesibilidad permanente al canal de denuncia y de manera confidencial y anónima. Entonces lo ideal es poner un apartado en la página web que digamos que si pinchas en él, nos va aquí. ¿Vale? Imaginaos que tenéis vuestra página web, un apartado, pincho en él y me lleva aquí. El canal de denuncia pues está personalizado con la imagen y el logotipo del cliente, que en este caso pues, es una gestoría, le hemos puesto gestoría ibérica, y básicamente lo que permite es hacer una comunicación nueva, un seguimiento de la comunicación cuando ya he hecho alguna, o ayuda, pues, por ejemplo, para ver el protocolo del uso del canal. Y es muy sencillo. Quien vaya a hacer una denuncia, lo único que tiene que hacer es pulsar en nueva denuncia. En este caso, este cliente tiene habilitado pues, varios tipos de denuncia, incluso de protección de datos, porque el canal de denuncia nos va a permitir, si queremos, unificar tanto las denuncias de prevención de blanqueo de capitales como denuncia de protección de datos en cuanto a ejercicio de derechos o algún tipo de incumplimiento, denuncia de una brecha, y después la parte, si queremos, también de compliance, es decir, se puede unificar. Pero imaginaos que vamos a hacer, pues o que si solo tenemos el de prevención de blanqueo, solo sale este apartado, ¿vale? Entonces damos eso, nos pregunta si queremos facilitar nuestros datos o no. Yo voy a decir que no, que quiero que sea anónima. Y no quiero dar ningún dato, digo otros. Esto es para las estadísticas del informe. Y lo único que tengo que hacer es introducir aquí mis datos, ¿vale? Yo voy a hacer así rápido porque quiero que veáis cómo va a aparecer, digamos, en el otro lado. Aún no le he dado a enviar. Quiero que veáis que aquí hay una que ya está desestimada, ¿vale? Yo puedo añadir, si tengo alguna fotografía o algún documento, podría añadirlo. No soy robot. Vale. Vale, acordaros, he hecho una denuncia anónima y me da estos datos para poder volver a entrar, si es el caso. Es decir, y la denuncia es anónima. ¿Qué sucede en el otro lado? Yo si refresco, veré que me ha llegado una denuncia que está en proceso. El representante ante el SEPLAR recibe en su correo electrónico una notificación diciéndole, oye, mira, has tenido una denuncia, y la gestión se hace aquí directamente. De tal manera que entras y efectivamente es el AAA que yo puse
y se ejecuta. Pues por ejemplo, vamos a hacerlo rápido, vamos a desestimarla, que básicamente para que veáis que es súper sencillo, archivar sin trámite, ya además os ayuda, el sistema ya os va cubriendo, si queremos poner cualquier texto podemos hacerlo, pero ya nos va guiando, ¿vale? Le damos a desestimar. Vamos a hacerla pública porque tiene un sistema de seguridad, es decir, hacerla pública es porque nos obliga el nuevo reglamento que se va a implantar este año en España, se va a transponer este año a la normativa española, obliga a que tengamos informado al denunciante de qué es lo que está pasando. Pues entonces yo hago público esto para que la persona que denuncia lo vea y la desestimo. En 3 pasos rápidos está desestimada. Vale, si yo volviera a entrar con estos datos, que no sé si puedo, tendría que pegarlo en algún sitio, vería todo el proceso. Vamos a ver, no sé si puedo, a ver, vamos a intentarlo, voy a abrir un Word, voy a copiar estos datos, ¿vale? Me lo llevo para aquí, para que veáis que, imaginaros que han pasado, yo qué sé, días, y vuelvo a entrar para ver la denuncia, y veré que ha estado perfectamente. Imaginaros que han entrado días. Me salgo, ¿vale? Y me voy a seguimiento. Y en seguimiento, vamos a ver si lo he copiado bien. Introduzco el número de reporte. Introduzco la clave. A ver si no tengo ningún espacio ni nada. Ahí tenía un espacio, ¿vale? Y veo los detalles. Es decir, veo lo que puse, veo que se recepcionó y veo, en este caso, el mismo día y no pusimos ninguna nota, porque podríamos incluso comunicarnos con él y pedirle notas que la comunicación ha sido desestimada. ¿Vale? Bueno, con esto se termina el webinar, porque ya para ser un webinar pues llevamos 1 hora y ya es muy largo. Entonces, a partir de aquí, pues no sé, preguntadme lo que queráis. Me imagino que tendréis muchas dudas. Bueno, la moderadora ya se encargará de esta parte. Sí, Francisco. Nada, vamos a dar un margen por si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Nada, nada. A ver si alguien se anima a hacernos alguna pregunta. De todas formas, pues enviaremos toda la documentación a través de correo electrónico y el enlace al vídeo por si alguien necesita más información. También nos puede enviar un correo electrónico con cualquier duda. Y no sé, a ver si alguien va escribiendo. Lo podéis hacer mejor a través del chat, ¿vale? Por ahora parece que nadie... Sí, otra de las cosas que les vamos a enviar es una tabla resumen de obligaciones Claro. por tamaño, aparte de la presentación. Porque digamos que, claro, lo hemos hecho muy rápido y porque si no esto se alargaría muchísimo. Y con esa tabla pues también les va a servir mucho mejor. Vale, sí. Y nada, cuando la recibáis nos podéis contestar si os surgen dudas y os contactamos sin ningún tipo de problema. Vale, vamos a esperar 5 minutitos de margen, si te parece, Francisco, a ver si... Sí, perfecto. Vale. Espero no haberlos asustado. Yo me imagino que de los asistentes, aquellos que no están puestos con la ley de prevención, pues realmente habrán llevado pues, una sorpresa negativa. Aquellos que ya tienen pues, un cierto trato con la ley de prevención o sensibilización o conocen, pues nada, esto ya lo saben. Como mucho, la solución que nosotros planteamos que facilita extraordinariamente el cumplimiento de la norma. Pues, a ver, nos escribe... Pregunta si es habitual que el SEPLAC intervenga, Francisco. Sí, es habitual que intervenga. No sé si se refiere a una inspección concreta, puntual. Por ejemplo, lo que yo he mostrado, esas 3 inspecciones son inspecciones puntuales. De hecho, las 3 han sido aleatorias. Es lo que se llama una inspección limitada y llegaron por carta, sin ningún tipo de criterio, aleatorias totalmente. Y de hecho, los 3 pues son 3 sectores distintos. Uno de ellos es un asesor fiscal y contable, concretamente. Pero los otros pues son, pues me parece que uno era inversión y otro un despacho jurídico, o sea que no tiene que ver. Incluso os diría que ni siquiera son grandes.
Es decir, son sujetos obligados, pues, pequeños, o si no son pequeños, 2 de ellos, por ejemplo, no llegan a los 20 trabajadores, por ejemplo. Y esas son inspecciones puntuales. ¿Cuántas inspecciones hace el SEPLA puntuales de esta manera? Pues yo, claro, no, a ciencia cierta no se sabe. Es cierto que se coló en una jornada del SEPLAC en el año 2018 que habían enviado 350, exactamente 350 notificaciones de este estilo por correo aleatorias hace 2 años, pero no hay un criterio. Lo único que aparece en la memoria del SEPLAC es las inspecciones que van asociadas a indicios, que es el otro tipo de inspección. Es decir, la inspección por indicio es que hay algo y nos toca. A lo mejor no de manera directa, que el problema con el asesor fiscal y contable tiene un problemón, y es que presenta los impuestos de su cliente a través de un certificado. Entonces está perfectamente identificado quién es el asesor fiscal. Y en la modificación que hubo en el 2014 se coló una disposición adicional, que a lo mejor debería haberla puesto, una disposición adicional que dice que Hacienda puede requerir en cualquier momento documentación de diligencia debida, de práctica de diligencia debida, de prevención de blanqueo de capitales al asesor si está inspeccionando a uno de sus clientes. Es decir, si Hacienda está inspeccionando imaginaos el caso este que os conté, que es real, de la chica esta que no tenía el DNI del administrador. Imagínate que Hacienda le manda un requerimiento pidiéndole los documentos asociados a prevención de blanqueo de capitales, que puede hacerlo y no se puede negar la asesoría porque así está establecido en la ley de prevención. ¿Vale? Si lo incumple, si no se lo facilita, Hacienda puede ponerle una falta leve, pero le va a pasar nota al supervisor, al SEPLAC. Entonces es donde nos puede tocar. Entonces, una inspección del SEPLAC puede venir de 2 maneras, o de 3, digamos. Sí, de 3 maneras. Una, porque es una inspección puntual, de este estilo, de envío por carta que nos ha tocado, pues nos ha tocado. Otra, porque Hacienda le pasa nota pues porque nos ha hecho un requerimiento y no le hemos aportado la documentación y teníamos obligatoriamente que aportársela, porque lo dice la ley, como lo establece la ley. Y otra es que nos toque, ya no de manera directa, es decir, que no nos estén inspeccionando a nosotros, que estén inspeccionando a uno de nuestros clientes y que nos requieran a nosotros información. Y esa es la otra forma de que te pueda tocar. Vale, Francisco. Pues tenemos otra preguntita. En relación con las escrituras públicas, pregunta Gustavo Adolfo, el hecho de si el cliente nos da o no las últimas escrituras, ¿podría valer a efectos liberatorios de prueba el solicitar al cliente una certificación expedida por el registro mercantil conforme cuáles son las escrituras y partícipes últimos de la sociedad? Sí, es correcto. Sí, es correcto. Es una de las opciones que están recogidas en la ley, concretamente en el reglamento. Es una opción que se puede hacer. Sí. De hecho, os digo más. Hay 2 opciones para pedir en el registro mercantil. Me parece que hay un certificado y una especie de nota simple. Sé que uno es mucho más económico que el otro. El reglamento habla del certificado, que es el caro, pero el SEPLAC en todos los talleres a los que yo he acudido con el SEPLAC nos dice que la económica es suficiente. ¿Vale? Es cierto que eso permitiría pues, no pasar el trance a lo mejor con el cliente de requerirle, pero es cierto también que para este sector soléis tener acceso a esa información de manera fácil. O sea, imaginaos otros sectores como, yo qué sé, las joyerías. Pues las joyerías pues, lo tienen muy complicado, por ejemplo. Pero sí, Gustavo, estás en lo cierto, sí. Vale, y otra más. Dicen, si la obligación de formación de los empleados, ¿cómo se puede resolver? Vale, este punto hay una diferenciación importante entre los grandes y los pequeños. Uno de los requerimientos que visteis, el último, si no me equivoco, es un requerimiento del SEPLAC exclusivamente de formación, exclusivamente. Es decir, le cayó pues, a uno de nuestros clientes y era exclusivamente requiriéndole formación. Es tan brutal esa inspección que incluso piden el currículum vitae del profesor, así que imaginaros cómo es. La formación, dependiendo si es grande o pequeño, se cumple de distintas maneras. Si es grande, acordaros, más de 9 trabajadores,
y trabajadores estamos hablando también de los autónomos, ¿vale? Obligatoriamente todos tienen que tener formación, la formación tiene que ser instruida por una entidad externa y tienen que tener un plan de formación anual. Esto no necesariamente quiere decir que se tengan que formar todos los años, pero sí que el plan de formación tiene que recoger qué hacer anualmente. Nuestro sistema, y ya ha pasado varias inspecciones, con lo cual es válido, o por lo menos el SEPLA no nos ha puesto ningún problema, es que la gente tenga que formarse, todo el personal tenga que formarse mínimo cada 3 años o mínimo cuando exista una modificación de la norma. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguno de vosotros, por ejemplo, ha tenido formación en prevención de blanqueo de capitales anterior a septiembre del 2018, pues tiene obligatoriamente que formarse, ¿vale? Y tiene que tener formado a todos los trabajadores. La diferencia con los pequeños, ¿qué es? Que en los pequeños se exige se exige menos, y es que el representante ante el SEPLAC, y si existe autorizado o autorizados, tengan que tener obligatoriamente la formación por parte de una entidad externa, obligatoriamente, y después no dice nada más. De tal manera que entredeja ver que cabe la posibilidad que si tiene la formación adecuada, él pueda después formar internamente a sus trabajadores. Es cierto que pocos clientes lo hacen porque prefieren tramitar esto, pues por ejemplo, que nosotros le hagamos la formación pues a través de un curso e-learning, por ejemplo. O, claro, antes hacíamos mucha formación presencial, pero es cierto que ahora con todo el tema del COVID, pues ya sabemos todos lo que está pasando. Pero sea como sea, todo el personal tiene que tener formación en prevención de blanqueo de capitales. Si el sujeto obligado tiene más de 9 trabajadores, la formación tiene que ser por una entidad externa. Si el sujeto obligado tiene menos de 9 trabajadores, el representante y personas autorizadas tiene que ser por una entidad externa, y los otros podría el representante formarlos siempre que se deje por escrito, un certificado, etcétera, porque al final siempre es lo mismo, tenemos que tener un documento justificativo. Más cosas. Vale, pues una más. Dice, una empresa como una promotora que sabe que va a facturar más de 2 millones pero aún no empezó a vender, ¿cuándo pasa a ser sujeto obligado grande? ¿Cuando sobrepase la facturación o desde el alta en la actividad? Vale, en teoría, cuando sobrepase la facturación. ¿Qué es lo que sucede? Que los promotores, muy bien, José Martínez, muy bien. Los promotores son un caso especial porque pueden tener un año de muchísimas ventas y otro año pues que venden 2 pisos, vamos a decirlo así. Entonces, la realidad del asunto es que si acaba de iniciar la actividad, podría empezar siendo pequeño y después cambiándose a grande. Pero si ya tiene la actividad comenzada, lleva años de actividad, tiene que mantener varios años, por lo menos 2 años, estando por debajo de los 2 millones. Es decir, tiene que haber, en el momento que pase a 2 millones, tiene que ser grande. Y si deja de facturar 2 millones, tiene que ser durante al menos 2 años. Pero hay un punto en las promotoras que no solo es facturación, bueno, no sé si os acordáis, pero yo hablaba de balance anual. Las promotoras, aunque no vendan, suelen tener pisos en propiedad, con lo cual suelen incumplir el balance, es decir, es cifra de negocio o balance. Con lo cual, en la práctica, una promotora que no sea de arranque inicial, pues siempre va a ser grande, o en el 95% de los casos va a ser un sujeto obligado grande. Sí. Vale, pues nada, si os parece lo dejamos aquí. Estamos disponibles para que hagáis cualquier tipo de pregunta a través de los correos electrónicos. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Francisco, muchísimas gracias a ti también por tu Nada, colaboración. gracias a todos. Gracias. Venga, un fuerte abrazo.